Bueno, creo que volvemos a perder a Rafael. eh, pero bueno, ya lo traeremos de vuelta en otra oportunidad. Yo quería aprovechar también para felicitar al doctor Gottinger porque estando a la cabeza de Bama nos ha orientado, nos ha guiado, ha hecho las conexiones necesarias con las personas importantes y hemos logrado aportar muchísimo en la comunidad aquí local, en Miami, en Florida, en Estados Unidos, y hemos podido ayudar gracias a él y a sus esfuerzos a la comunidad venezolana en que está en proceso de migración y fuera de Venezuela. Así que, Rafael, muchísimas gracias por todo lo que has hecho. Estoy seguro que te tendremos de vuelta para que la gente te vea y puedas dar tus palabras a todo el mundo. ¿Ok? Eh, Antes de traer a nuestro invitado, y esperemos que a él sí lo podamos ver, quería hablar de los próximos invitados que vamos a tener, ¿ok? Entonces, hoy tenemos a Javier Andrade, que es cirujano, trabaja en la ciudad de Nueva York. El sábado vamos a tener al doctor Jorge Hernández, que es psiquiatra, junto al doctor Julio Castro, infectólogo. Los dos tienen un insight muy importante de la situación hospitalaria en Venezuela, conocen con detalles o con los detalles que se pueden conocer todo lo que está pasando ahí y va a servir muchísimo para los que vivimos allá y para los que vivimos acá. Después, la semana que viene, tendremos al endocrinólogo, el doctor Ariel Sisman, un gran amigo, una persona sumamente inteligente con muchísimos conocimientos que nos va a guiar en la parte endocrinológica, la parte de nutrición, cómo combatir el hambre, etcétera. Luego, a petición de mucha gente, el jueves tendremos al doctor Manuel Ortega para que termine sus 7 puntos o sugerencias o recomendaciones de cómo combatir la ansiedad, el miedo, el estrés que nos está trayendo el coronavirus. Y el sábado tendremos al doctor Gary Sterba junto con la doctora Marta Viera. Gary es reumatólogo y la doctora Marta Viera es dermatóloga. Vamos a estar compartiendo la sesión con ellos, hablando sobre la tormenta de citoquinas por parte del doctor Gary Sterba, y la doctora nos va a estar hablando de posibles sintomatología cutánea del coronavirus. Así que vamos a traer ya al invitado de la noche. Entonces, mientras él se conecta, y ojalá que lo podamos ver, Javier Andrade también es médico graduado en la Universidad Central de Venezuela. Hola, Javier. Buenas noches. Buenas noches, déjame presentarte. Javier tiene posgrado de cirugía en el Hospital de la Universidad de Texas y luego hace cirugía bariátrica y laparoscópica en la ciudad de Miami. Él actualmente vive y trabaja en la ciudad de Nueva York. Es experto, como dije, en cirugía laparoscópica y bariátrica, y no solamente las hace, sino que es uno de las personas, tengo entendido, que resuelve complicaciones de otras personas que hacen este tipo de cirugía, aunque él no va a hablar con detalle qué tipo de complicaciones se puede presentar, pero es un experto en esta área. Con Javier tuve la gran oportunidad de compartir una de las mejores experiencias que la medicina me ha llevado, y han sido muchos lugares donde la medicina me ha llevado, pero con Javier compartimos 10 días en el buque Hospital Comfort, asistiendo a nuestros hermanos venezolanos en la ciudad de Riohacha, y ya hablaremos de eso también. Así que, Javier, es un placer tenerte hoy aquí con nosotros. Vamos a exprimir esos conocimientos y bueno, hablar de varias cositas. Así que te dejo para que nos digas unas palabritas y después empezamos con las preguntas. Bueno, muchas gracias, Jaime, por la invitación y gracias a Bama por esta oportunidad para poder dar a conocer para la gente que no está aquí en Nueva York lo que está pasando, ocurriendo con esto del coronavirus, el COVID-19, y también comentar cómo eso afecta no solamente a las especialidades médicas, sino quirúrgicas, y hablar también de nuestra experiencia con el Comfort, que precisamente se encuentra acá ayudándonos en esta pandemia acá en la ciudad de Nueva York. Muy bien. Javier, en Nueva York es el estado que más ha sido afectado por la pandemia de coronavirus. Hasta el lunes pasado, en el estado de Nueva York, la mortalidad era de 513 personas por cada millón de habitantes. Eso es más de 3 veces lo que el estado de California presenta, que es aproximadamente 17 por cada millón.
Ahorita, más del 70% de las muertes son en la ciudad de Nueva York, no en todo el estado, sino en la ciudad de Nueva York, que tiene 5 condados: Manhattan, Bronx, Queens, Brooklyn y Staten Island, ¿no? Hay muchas teorías de por qué Nueva York es la ciudad más afectada, o por qué el estado de Nueva York es el más afectado, y dentro del estado la ciudad de Nueva York. ¿Tú nos puedes decir, en tu opinión o en tu experiencia, por qué crees que esta tormenta de coronavirus se afincó tanto en Nueva York? Bueno, como lo dijiste, es el lugar más afectado en los Estados Unidos. Nueva York solo como estado sería el país más afectado del mundo después de los Estados Unidos, en número de casos totales y número de muertes. Y yo, en mi opinión, aquí se creó la receta perfecta para que el coronavirus se diseminara rápidamente. Es la ciudad más densamente poblada de los Estados Unidos. Es una ciudad que tiene mucha diversidad, gente de muchos orígenes, y no solamente la densidad poblacional, que viven alrededor de 8,5 millones de personas en la ciudad, pero el área metropolitana abarca más de 18 millones de personas, y hay un flujo constante de gente entrando y saliendo a la ciudad todos los días, ya sea turistas y gente, lo que llaman commuters, que trabajan aquí en la ciudad, de estados vecinos que también están muy afectados, como New Jersey, Pensilvania, Connecticut, que la gente trabaja aquí básicamente en la ciudad, y eso ha sido una de las causas, de las principales causas para que se disemine tan rápido. Aparte de la densidad, el medio de transporte más utilizado aquí es el metro, el subway, y es un lugar, no solamente en el subway están miles de personas juntas en un lugar muy reducido, lo cual hace fácil al virus que se disemine. Pero también en las calles en Nueva York es difícil ver una situación como ahora, que en las calles se encuentran vacías y no ves a nadie. Aquí uno sale y se encuentra, tiene que caminar apretado en las aceras, hay mucha gente, y esto ha causado. Y otra cosa muy importante es que yo pienso que se tardó mucho la ciudad en responder con respecto a cerrar al shelter in place. Fue un poco lenta esa respuesta, muchas veces, y ya cuando se decidió, ya teníamos el virus circulando completamente en la comunidad. Estuve leyendo interesantemente el concepto del super spreader, ¿vale? Una persona que es capaz de diseminar la infección a una rata, a un rate mucho mayor que cualquier persona podría hacerlo. Sabemos que si yo me contagio, yo puedo potencialmente, o los estudios muestran que yo puedo contagiar a 2,5 personas, tres. Pero en Nueva York se identificó en New Rochelle a una persona que era exponencialmente más peligroso, ¿no? Y ya sea por condiciones inmunológicas, sociales o biológicas, pero el hecho es que también contribuyó a que Nueva York fuera castigada más duro por este virus. No sé si escuchaste algo del super spreader, me imagino que escuchaste lo de New Rochelle en la sinagoga. Sí, bueno, básicamente como el área metropolitana es muy grande, New Rochelle es parte de los suburbios, en lo que llamamos Upstate New York, y el primer caso confirmado, que fue el 1 de marzo, esta persona que se identificó, un abogado que vivía en New Rochelle, pero esta persona utiliza el sistema de transporte de los suburbios, que es el Metro Norte, y de ahí eso se comunica principalmente a Grand Central Station, que es una de las paradas más grandes, donde se conectan todo el metro. Solamente al estar en contacto en ese tren suburbano puedes contagiar a muchas personas. Y aparte de eso, el área de influencia de New Rochelle, todas las otras personas que trabajaban en la sinagoga, en lugares, también hacen commute, viajan a Nueva York, lo cual amplificó muy rápido la diseminación del virus. Aunque ahorita también se ha dicho que probablemente ya el virus estaba desde finales de febrero o antes, ya circulando en la ciudad, pero fue el 1 de marzo que, con este caso, el primero confirmado oficialmente. Quiero hablar un poco de la experiencia de vivir en Nueva York. Yo tuve la oportunidad de pasar unos cuantos años, 3 en el Bronx y 4 en la ciudad de Manhattan, pero tú estás ahí en este momento. ¿Cómo fue la transición de la ciudad? ¿En qué momento se sintió? O sea, Nueva York, como sabemos, la llaman la capital del mundo, es la ciudad que nunca duerme, es una de las ciudades con más personas, que cuando salgas hay gente en la calle. ¿Cuándo notas tú la transición de una ciudad que nunca duerme a una ciudad que hoy parece ciudad fantasma, ¿no? Cuando la ves en fotos. Sí, bueno, yo pienso que la transición ocurrió para finales de marzo, para que veas la diferencia del tiempo. El primer caso se comenzó el 1 de marzo.
alrededor del 20 de marzo se declaró el shelter in place y hubo mucho argumento discusión entre el alcalde y el gobernador, que si deberíamos cerrar o no. Cuando se decidió cerrar, ya para el 20 de marzo, mucha gente no siguió el shelter in place. Es una ciudad muy poblada, pero tú veías mucha gente que no se considera personal no esencial saliendo en la calle, los parques poblados, la gente en los parques con los niños. Pero ya para final de marzo, cuando empezamos a subir la parte más empinada de la curva, que empezaron a aumentar las mortalidades, el número de casos de fatalidades, la gente se asustó en verdad y se ha encerrado la gente. Pero O antes de sea, eso, eh, para finales de marzo fue que en verdad se ha visto que las calles están realmente vacías y solamente de personal esencial, que para la ciudad de Nueva York es bastante. Toda la cadena de distribución de comida, farmacias, supermercados, la gente que trabaja en transporte público, electricidad, metro, muchas personas. O sea, el personal no esencial de Nueva York, esencial de Nueva York es muchísima gente. Pero esa diferencia pasó ya para finales del mes de marzo, que la gente que se considera no esencial se decidió quedar en su casa y por al aumento tan abrupto de la tasa de fatalidad, el número de muertos por día dentro de la ciudad de Nueva York y del estado. ¿y cómo es vivir ahora en Nueva York? ¿Cuál es la diferencia principal entre una ciudad súper activa, súper vibrante, con esta ciudad fantasma? Tú que tienes que salir de tu casa todos los días, porque mucha gente se queda en la casa y a lo mejor no se nota tanto, pero tú estás en tu casa, estás en el hospital, estás en la calle. ¿Qué es lo que se ve? ¿Se ve algo o notas miedo o simplemente no hay gente en la calle? No se ve gente en la calle, lo cual es bastante extraño aquí para Nueva York, que siempre, como te dije, uno camina y va a haber 10, 20 personas. Yo que viví en Texas y en Florida antes, uno si se monta en su carro y si uno quiere, no se cruza con nadie en 2, 3 días, sino es en el trabajo, en el supermercado o en la casa. Aquí, para donde salgas vas a ver gente. Ahorita tú caminas, en la mañana el metro parece un pueblo fantasma. No se ve nadie, los vagones completamente vacíos. Las autopistas, el commute ahorita es rapidísimo. O sea, normalmente hay bastante tráfico en la ciudad. No hay nada de tráfico. Y se ve todo muy desolado. La gente que se ve en la calle sí se ve mucho el temor. Ahora sí la gente trata de alejarse cuando está cambiando la acera, mantener el distanciamiento social, porque precisamente por la gran cantidad de muertos que han habido, ya la gente ha tomado bastante conciencia. Y hablamos brevemente del Comfort que llegó a la ciudad de Nueva York el 30 de marzo, ¿verdad? Está anclado en el muelle 90, según leí. Y aunque su misión inicial era dar asistencia a pacientes no infectados con COVID, se cambió esa misión y se están aceptando pacientes infectados con COVID. De hecho, 500 de las 1000 camas, tengo entendido que fueron destinadas para este tipo de pacientes. ¿Algún otro objetivo del barco? Tú que estás allá, ¿has tenido la oportunidad de mandar pacientes o de interactuar, o tu hospital interactuar directamente con el barco? Sí, bueno, yo directamente tuve contacto porque cuando fuimos la misión a Riohacha, parte del director de la sección de cirugía ahorita se encuentra a cargo de la división de operaciones, de la parte quirúrgica, y hemos tenido contacto por mensajes para tratar de transferir pacientes, ayudar a las otras especialidades de mi hospital a transferir pacientes. El barco llegó a finales de marzo y comenzó a recibir pacientes ya para el 1 o el 2 de abril. La idea original era una idea excelente, descomprimir los hospitales que están todos a máxima, yo diría supracapacidad. Todos los hospitales han aumentado la cantidad de camas de cada hospital, o duplicado o triplicado. En mi hospital, por ejemplo, la terapia intensiva se triplicó la cantidad de camas que tenemos de terapia intensiva. Y también los pisos. De cualquier lugar hemos encontrado espacios para colocar los pacientes con complicaciones por COVID. Y eso ha limitado el tratamiento de pacientes que vengan por otras patologías, ya sea un infarto, la gente le sigue dando infarto, la gente le da derrames cerebrales, le siguen dando apendicitis, seguimos viendo traumas. Entonces la idea original era el Javits Center y el Comfort, utilizarlos como hospitales para descomprimir los hospitales de la ciudad de Nueva York que ya estaban completamente a máxima capacidad.
y tratar los pacientes con non-COVID. El problema fue que la logística es bastante complicada. Con respecto al Comfort directamente, el papeleo para el checklist que tenías que tener para transferir un paciente era bastante difícil. Tenías que hacer el testing en el hospital y con el backlog se está tardando, a pesar de que estamos haciendo muchos exámenes de COVID aquí en la ciudad de Nueva York, depende que la velocidad de los laboratorios no sean para procesarlos tan rápidamente. Alguna vez lo puedes tener en un día, pero otra vez se puede esperar 2 o 3 días por el resultado. Y el paciente con las condiciones originales para transferirlo al centro de convenciones, que era un centro está dedicado para 1000 camas y lo está manejando el ejército y el Comfort, que es de la Marina, y tiene personal médico, ambos tienen personal médico para manejar muchos tipos de patologías. Era muy difícil transferir el paciente. Si estás esperando a alguien con una patología aguda y tienes que esperar 2 o 3 días para tener el COVID negativo y poder transferirlo, eso limita mucho la transferencia. Ese fue un problema grave, significativo al principio para lograr transferir pacientes de los hospitales al Comfort y tanto al COVID Center, al Javits Center, que es el centro de convenciones. Y también, cuando se empezaron a transferir pacientes, estos pacientes tienen 2 o 3 días esperando en el hospital, se infectaron con COVID porque la cantidad de pacientes con COVID en el hospital pone en riesgo a los pacientes que no están sufriendo la enfermedad por el coronavirus, y cuando llegaban al hospital ya tenían el COVID. Entonces, ahí fue cuando se tomó la decisión de cambiar y recibir pacientes COVID, que es lo actual ahora. Están recibiendo pacientes COVID positivos, tanto en el centro de convenciones Javits y el Comfort, pero tuvieron que bajar su capacidad de 1000 camas a 500 para poder mantener el distanciamiento entre pacientes. Como podrás entender, no, tener pacientes que no tienes que tener las mismas medidas de aislamiento y de precaución con pacientes que no tienen coronavirus, a compararlo con pacientes COVID positivos. Entonces, la capacidad ahora se ha disminuido para 500 pacientes para el Comfort y 500 pacientes para el Javits Center. ¿Y tienes idea de, están ocupados? O sea, ¿el hospital está a máxima capacidad con esos 500 pacientes o es difícil saberlo? No, eso es algo creo que ha sido un problema de la coordinación logística. Los hospitales siguen llenos de la ciudad, pero hoy, por ejemplo, dieron la información de la cantidad de pacientes que ha tratado el Comfort. Tiene capacidad para 500 pacientes COVID positivo y solamente tiene 130 pacientes. O sea que hay capacidad para poder enviar pacientes hacia allá. El centro de convenciones es igual, 300, tiene como alrededor de 300 pacientes y tienen capacidad para 500. En el Comfort ahorita tienen 30 pacientes en la terapia. El Comfort es excelente porque tiene una terapia muy grande, tiene capacidad para 80 a 100 personas en la terapia intensiva. Y es lo que más se necesita ahora en los hospitales, los pacientes que se complican por el COVID, que requieren intubación, transferirlos a una terapia intensiva. Entonces, eso ha sido una limitación. Tanto ha sido así que mucho del personal médico que se encuentra en el Convention Center de médicos del ejército, ahora están viniendo a ayudar a los hospitales para que ya el personal médico está agotado, no ha tenido descanso, entonces ellos están viniendo no como voluntarios, sino están distribuidos en los diferentes hospitales de la ciudad para ayudar con la carga de trabajo. Antes de seguir hablando de tu experiencia en el hospital, me gustaría hablar de tu experiencia en el Comfort, ¿no? Porque aunque yo estuve también, mi experiencia fue diferente. Yo pasaba casi todo el tiempo en tierra, atendiendo condiciones no quirúrgicas, pero tú tuviste la oportunidad de trabajar como cirujano en los quirófanos del hospital, lo cual me parece una experiencia increíble. Cuéntanos un poco de esa experiencia, cuéntanos qué te recuerdas del barco. Ya mencionaste que hay 1000 camas, se pueden extender las camas de terapia intensiva a 100. ¿Qué otros servicios recuerdas o sabes que habían en el barco que puedas compartir con la gente que nos oye? Bueno, como comentaste tú al principio, cuando estás hablando con Rafael, el Comfort es un barco muy impresionante. O sea, el tamaño, la magnitud y como lo remodelaron un tanquero y lo convirtieron en un barco hospital, y la capacidad que tiene es impresionante. Tiene 16 a 18 quirófanos, tiene capacidad de radiología, suite de radiología intervencionista, un cuarto que pueden hacer procedimientos endovasculares, tomógrafos, y la terapia intensiva con más de 100, capacidad para 100 personas. Aparte tiene el banco de sangre más grande del mundo ambulante,
con la capacidad más grande. Y, y bueno, como dije, es algo muy, muy impresionante tener la oportunidad de poder operar en el Comfort. Fue una experiencia única, sobre todo en el caso de nosotros que fuimos por la misión para ayudar en el momento que estaba en el máximo apoyo a la crisis migratoria de los migrantes venezolanos en Sudamérica, en Colombia, y poder ayudar a nuestros compatriotas venezolanos que tenían poco acceso a la salud y poder operar en ellos fue una experiencia muy buena para mí. Para mí una o sea, por supuesto, atender pacientes y a nuestros hermanos en Venezuela, pero en nosotros el barco no estaba en puerto como está ahorita en Nueva York, el barco estaba en el mar, porque en Río Hacha no hay un puerto tan importante como lo puede haber en Nueva York, y entonces la llevada de pacientes y de personal médico, incluyéndome a mí, a tierra y al barco, era en helicóptero, ¿no? Y bueno, eso fue montarse diariamente en estos helicópteros de guerra. Ahí pongo fotos, justo tengo una foto contigo en el helicóptero. Fue algo increíble. Vamos a mostrarle aquí a la gente. También tú y yo compartíamos litera, ¿no? Yo dormía abajo y tú dormías arriba. Así que bueno, la vida no te había conocido hasta ese momento y la vida nos puso juntos y aquí estamos otra vez ayudando. Así que increíble la experiencia. Eh, Podemos tocar brevemente de la población a la que atendimos, ¿no? Que atendimos a muchos venezolanos y si quieres alguna experiencia o alguna anécdota que te recuerdes de cuando atendimos a nuestros hermanos venezolanos, atendimos a los guajiros y atendimos, por supuesto, a los hermanos colombianos que estaban en esa ciudad. Sí, bueno, como comentaste, la parte del vuelo era impresionante, todo porque como el calaje es muy bajo, el barco no podía llegar tan cerca, tenemos que hacer los viajes todos los días en los helicópteros para traslado de pacientes. A ti te tocó esa experiencia todos los días para ir al centro donde se prestaba servicios médicos en el hospital. A mí solamente en 2 oportunidades fui a hacer el triaje para seleccionar los pacientes que iban a recibir cirugía en el hospital y después que se escogían y se les hacía la evaluación preoperatoria, los enviamos los transportamos con nosotros en el helicóptero para ser operados en el barco. 2 casos muy puntuales de lo que me acuerdo fue, aunque parecerán cirugías relativamente pequeñas, hacemos hernias, vesículas, son cirugías que ayudan mucho a la vida de estas personas. Tengo un paciente que operé que vino caminando desde Barquisimeto hasta Riohacha, Colombia. Él tenía ya 2 años tratando de ser operado porque tenía cólico biliar recurrente y la vesícula parecía, ya en términos médicos, parecía de concreto de tantas colecistitis agudas, casos de colecistitis agudas que este paciente había tenido. Y la única forma que logró tener su operación fue caminando hasta Riohacha, estaba en Colombia y tuvo la oportunidad de que lo operáramos en el barco. También tuvo la oportunidad como yo servía también para traducirle a los cirujanos de otras especialidades como los traumatólogos, cirugía pediátrica, y hacía ese triaje. Me tocó mucho el caso de una niña que tenía una malformación en los pies y la logramos traer al barco y tuvo una cirugía muy larga de 12 horas y que gracias a esa cirugía pudo caminar y tenía más de un año con ese problema. Son los casos. Experiencias increíbles. Tocamos a muchísima gente. Rafael Gottinger operó a varios niños con labio leporino. Se operaron muchísimas cataratas. Y es como tú dices, suena una catarata como algo tan sencillo, pero darle la visión, la vista a alguien que no podía ver, no solamente lo ayuda a él, sino ayuda al hijo o a la persona que lo estaba cuidando. O sea que le puede cambiar la vida a mucha gente y creo que es un punto importante, que a veces nos enfocamos en cosas muy grandes, tenemos que cambiar al mundo haciendo cosas increíblemente grandes y muchas veces haciendo cosas pequeñas, pues podemos lograrlo. Eh, Quiero hablar de lo que tú haces hoy, no con respecto al COVID, sino lo que tú haces o lo que hacías hasta hace poco en tu día a día, ¿no? Que es cirugía bariátrica. Cuéntanos qué es la cirugía bariátrica y después te haré unas preguntas de cuáles son las indicaciones, los riesgos, etc. Bueno, yo me entrené en cirugía mínimamente invasiva laparoscópica y con énfasis en cirugía bariátrica. También hice una especialidad en endoscopía quirúrgica, parecido a las endoscopias que hacen los gastroenterólogos, gastroscopias, colonoscopias y otro tipo de endoscopias más avanzadas para manejar complicaciones quirúrgicas. En el día a día en mi hospital,
el hospital, yo trabajo para el sistema de la ciudad de Nueva York, sistema de hospitales públicos de la ciudad de Nueva York, que es el sistema más grande público de hospitales en los Estados Unidos. Y nuestro centro bariátrico es un centro de excelencia, es el segundo más ocupado, con mayor volumen dentro del sistema público de la ciudad. Entonces es muy ocupado, tenemos mucho volumen, sobre todo la población que trabajo, con la que yo trabajo es mayormente población hispana y hay muy pocos cirujanos bariátricos que hablan español en la ciudad de Nueva York, en el área metropolitana, por lo que veo muchos pacientes hispanos, sobre todo en mi área de influencia, puros pacientes hispanos y afroamericanos. Y básicamente lo que hacemos es cirugía metabólica y cirugía de pérdida de peso. Metabólica porque es cirugía para tratar la diabetes que está relacionada con la obesidad y cirugía de pérdida de peso bariátrica que consiste por diferentes métodos como reducir el tamaño del estómago o redireccionar la vía de la comida dentro del intestino para crear mala absorción. El paciente va a perder peso y van a mejorar, no solamente se controla la obesidad que es una enfermedad, sino todos los problemas médicos que están relacionados a la enfermedad, como tú en tu caso que eres cardiólogo, sabes, la obesidad aumenta mucho el riesgo cardiovascular, de problemas de hipertensión, enfermedad coronaria, diabetes, apnea del sueño. Entonces, todos esos problemas mejoran significativamente con la cirugía metabólica o bariátrica. Para las personas que me conocen saben que yo me enfoco mucho en la nutrición como medida de prevención y reversión de muchas de las enfermedades cardiovasculares, pero también creo muchísimo en la cirugía bariátrica cuando se dan las indicaciones, ¿no? Tengo pacientes que después de unos meses de haberse operado, eh, que tomaban 12 medicinas para la diabetes, para la hipertensión, y para otros problemas, terminan tomando solamente una o a veces ninguna medicina. Los pacientes se les cura por completo la apnea del sueño. O sea, los cambios son drásticos, dramáticos para mejorar. ¿Cuáles son las indicaciones principales para que llevan a un paciente a necesitar cirugía bariátrica? Bueno, las indicaciones son todo paciente que tenga obesidad mórbida, y para saber si alguien tiene obesidad o no, se utiliza una medida que es el índice de masa corporal, en inglés BMI, Body Mass Index, que es una relación entre la estatura y el peso al cuadrado, y con esa fórmula sabemos si una persona tiene obesidad o no. Si ese número está por encima de 40, se considera que tiene obesidad tipo 3 o obesidad mórbida. Esos pacientes califican para cirugía bariátrica, porque los estudios han mostrado que los beneficios de la cirugía superan los riesgos. También pacientes con obesidad tipo 2, obesidad severa, que significa un índice de masa corporal por encima de 35, con comorbilidades, o sea, con problemas médicos relacionados a la obesidad, como diabetes, hipertensión, enfermedad coronaria, apnea del sueño, infertilidad, ovarios poliquísticos. Esos pacientes califican para cirugía metabólica o bariátrica. Y ahora una nueva indicación es pacientes con índice de masa corporal o BMI de 30 a 35, que antes no se consideraba mucho, con diabetes pobremente controlada, pacientes que requieren insulina, múltiples medicamentos. Se ha demostrado ya en estudios médicos que la mejor intervención para controlar la diabetes y crear remisión a largo plazo es pérdida de peso con la ayuda de la cirugía metabólica, en este caso ya sea un bypass gástrico o manga gástrica. Esa es una indicación relativamente nueva. Por eso es que hablamos de cirugía metabólica y no solamente cirugía de pérdida de peso bariátrica, sino metabólica, porque ayuda a modificar el metabolismo de la persona y controlar la diabetes. Espectacular. ¿Y cuáles son los riesgos de estas cirugías? ¿O cuál es el porcentaje de complicación o de que algo no salga bien? La cirugía bariátrica en manos de alguien que lo hace en alto volumen, y por eso es que tenemos certificaciones, centros de excelencia, es relativamente bajo. Pero cualquier cirugía tiene riesgo. Los riesgos son de alguna complicación severa, está en el 0.2 a 0.02, 0.05% con respecto a mortalidad, las probabilidades de morirse por esta cirugía, que son muy, muy bajos. Es cuando lo comparamos con respecto a seguridad, es más seguro que una vesícula, que una prótesis de rodilla, que una prótesis de cadera, que un bypass, comparado con otras cirugías en manos expertas de alguien que hace esto todo el tiempo. Y para esto, para tener un buen resultado, se requiere de un manejo multidisciplinario, no solamente el cirujano, sino todo el equipo. Nuestros pacientes tienen una evaluación comprensiva ven a psicólogos, nutricionistas, donde le damos recomendaciones
Porque como yo les digo a mis pacientes, la cirugía no es la cura mágica, es una herramienta y si ellos lo utilizan correctamente va a funcionar. Pero ellas tienen que utilizarlas, los pacientes, y seguir las recomendaciones y tener cambios en el estilo de vida, alimentación balanceada, correcta. Pues como tú me enseñaste mucho en el barco cuando estábamos del plant-based diet, que es una dieta excelente para disminuir el riesgo cardiovascular. Le recomendamos mucho a nuestros pacientes una dieta, tratar de eliminar las grasas y las calorías, las comidas altas en calorías y que seguir con nuestros nutricionistas, psicólogos, y esos son los pacientes que van a tener más éxito. El éxito, en promedio, los pacientes pierden 60 a 70% del exceso de peso que tienen en un periodo de 1 año, 2 años, un periodo gradual. Y lo más importante, cuando lo comparas la cirugía bariátrica o metabólica con otras intervenciones como dieta solamente, cambios conductuales o medicamentos, es que a largo plazo ellos mantienen esa pérdida de peso. 2, 3 años, a diferencia de lo que llamamos la dieta yo-yo. Uno hace una dieta, pierde 10 libras, lo que paras la dieta, recuperas el peso. Con la cirugía bariátrica mantienen esa pérdida de peso a largo plazo y se vuelven unas personas más saludables porque se mejoran todos los otros problemas médicos, como ya mencionaste, la diabetes, la hipertensión, dejan de tomar mucho menos medicamentos o ningún medicamento. Entiendo y lo explicaste que es un proceso, ¿no? Es un equipo multidisciplinario. Más o menos, ¿cómo es el proceso desde que yo como cardiólogo te mando a un paciente para cirugía bariátrica? Sé que lo tiene que ver el psicólogo, el nutricionista. Más o menos, ¿cuánto tiempo es ese proceso y qué otras especialidades lo tienen que ver y qué tan importante es la parte psicológica o la parte nutricional? Eh, en nuestro programa, los pacientes, una vez que son referidos, asisten a una clase, ya sea en vivo, un seminario de educación donde hablamos de todos los beneficios, riesgos de la cirugía y los cambios que el paciente tiene que comprometerse a hacer. Hablamos de los diferentes tipos de cirugía y después de que completan esa parte de educación, que es muy importante, que van a la consulta con el cirujano. Una vez que ya ven al cirujano, comenzamos todo el proceso de evaluación preoperatoria, que lo ven múltiples especialistas. El cardiólogo tiene que hacer la evaluación cardíaca y en base a los criterios del cardiólogo puede que requiera que tenga una prueba de esfuerzo, ecocardiograma, lo enviamos al pulmonólogo y él va a decidir si requiere, se le hacen pruebas de función pulmonar y muchos de estos pacientes tienen patologías no diagnosticadas como apnea del sueño, entonces terminan teniendo un estudio del sueño para hacer la cirugía más segura, sabiendo que el paciente tiene todos estos diferentes enfermedades como apnea del sueño. En el momento de la cirugía lo podemos tratar correctamente, ponerlos en el CPAP la noche después de la cirugía y que ellos estén acostumbrados a usar este tipo de aparatos. También ven a la nutricionista por varias sesiones y el proceso dura alrededor de 3 a 6 meses. Tienen que ver a la nutricionista todos los meses y te hacemos un programa de pérdida de peso supervisada por el médico y la nutricionista de nuestro grupo. También ve a la psicólogo y una vez que completan todas estas evaluaciones, ya el paciente cuando está listo ve otra vez al cirujano para ya hablar sobre la decisión de cuál cirugía vamos a hacer, de las diferentes opciones y planificar ya la fecha. Entonces es un proceso que varía entre 3 a 6 meses. Varía mucho de los seguros médicos. Hay algunos que exigen que el paciente tenga una dieta supervisada por un médico o un nutricionista por 6 meses, otros por 3 meses. Ya eso está cambiando y la mayoría son 3 meses. Bueno, es más o menos lo mismo que nosotros manejamos aquí y como te digo, los resultados han sido increíbles. Quiero pasar ahora a tu experiencia en el hospital y enfocándonos más en el COVID, en el coronavirus. ¿Cómo es un día normal, bueno, normal, cómo es un día tuyo en el hospital desde que empezó el coronavirus? Bueno, para ponerlo en perspectiva, antes mi día normal era días quirúrgicos, que pasaba todo el día en la sala de operaciones, realizando 3, 4 cirugías al día. También tenía días que hacía endoscopias, todo el día haciendo endoscopias, y días de consulta clínica. Ahora con el coronavirus, ya para finales yo estuve operando hasta la primera semana de marzo, y yo noté que ya la última semana de febrero, aunque no habían diagnosticado casos en Nueva York, pero ya venía todas las noticias sobre el coronavirus, muchos pacientes inteligentemente cancelaron ellos mismos las cirugías. La mitad de mis cirugías esas 2 semanas las cancelaron los pacientes el día antes porque dijeron no queremos ir al hospital por algo electivo.
ya la primera semana de marzo, y los hospitales públicos de la ciudad de Nueva York fueron uno de los primeros en cancelar las cirugías electivas. Luego empezaron a seguir todos los otros hospitales grandes privados a cancelar las cirugías electivas para prepararse y liberar recursos para el influjo de pacientes que venía de coronavirus, porque un paciente que operamos puede utilizar una capa de terapia, recursos que en el caso del influjo de pacientes con coronavirus vamos a necesitar. Entonces cambió eso. Entonces ahora tenés hospitales con cirujanos que no están operando. Entonces tienen, y no solamente en cirugía, muchas especialidades, urólogos, todas las especialidades quirúrgicas, hospitales, hay otras especialidades, las consultas externas fueron cerradas. Entonces empezaron a redirigir estos médicos y ahora somos lo que son COVID, médicos COVID. Y en base a la especialidad que tenga cada uno y sus habilidades, lo tratan de ubicar en el lugar que pueda ser más útil para el hospital. En el caso de los cirujanos, nuestro hospital es un centro de trauma, por lo cual tenemos muchos cirujanos, son cirujanos de trauma e intensivistas quirúrgicos. Ellos han sido una gran ayuda para los intensivistas médicos, ayudando a los pacientes en la terapia intensiva. Entonces, los cirujanos ahora ayudamos a cubrir los pacientes quirúrgicos en la terapia intensiva y los intensivistas quirúrgicos cubren los pacientes médicos para ayudar a los neumonólogos. Como yo soy un endoscopista quirúrgico, ayudo a los gastroenterólogos cuando hay que hacer endoscopias de emergencia en el hospital. Ya no hacemos endoscopias electivas. Pero en un momento durante esta crisis de 6 endoscopistas pasamos a 2, un cirujano y yo. Todos los otros estaban enfermos por el COVID. Entonces, si hay que hacer si llega un sangrado gastrointestinal, algún problema, una estrechez, algo que requiere una endoscopia, uno de los gastroenterólogos del hospital o yo cubríamos el servicio de gastro. Y lo otro que nos hicieron es para el servicio de cirugía en mi hospital, y lo han hecho en muchos lugares, los cirujanos o los servicios de medicina familiar o de consulta externa. Los internistas y medicina familiar ayudan mucho en el piso, pero también los cirujanos y medicina familiar ayudan en las emergencias para descomprimirlas en lo que se llama el fast track o como especie de urgent care, en lo cual hacemos triadas a los pacientes que vienen con menos severidad, pacientes que vienen con síntomas como de gripe, de influenza, que casi todos tienen COVID, y que hacemos la evaluación inicial, si requiere una radiografía, si requiere algún tratamiento, y decidimos si ese paciente tiene severidad o no para pasar a la emergencia y ser admitido al hospital. Entonces filtramos, lo cual ayuda a nuestros colegas de emergencia que están sobresaturados con todos los pacientes más críticos, descomprimir un poco la emergencia. Entonces, hoy, por ejemplo, estuve 8 horas en ese turno, en el fast track del hospital, viendo pacientes con síntomas de lo que llamamos flu-like symptoms, es la clínica ILI, influenza-like illness, lo llaman acá. ¿Y cuál es el criterio para, porque eso puede ayudar mucho a la población que nos oye, cuál es el criterio para decidir, ok, tú sí tienes COVID, pero vete a tu casa, tú lo tienes y vas a la emergencia? Bueno, algo importante saber es que a pesar de que estamos aquí en Nueva York haciendo muchísimo testing, todavía no es suficiente para hacer a todo el mundo. Los testing que estamos realizando es a los pacientes que estamos admitiendo al hospital, o pacientes muy de alto riesgo. Apenas la semana pasada comenzamos a hacer testing a todo el personal médico del hospital para saber quién está infectado o no, para así saber poder distribuir más y los que tienen que tomar cuarentena para no seguir diseminando la enfermedad. Pero antes, desde que comenzó esta crisis, la mayoría de los exámenes que se han hecho son a los pacientes que se van a admitir al hospital. El test es importante para la comunidad no médica. Entiendan, no va a cambiar tu manejo. Se sospecha en un lugar ahorita como que estamos en plena pandemia aquí en Nueva York, que toda persona que tenga los síntomas del coronavirus, que puede ser, y son muy específicos, puede tener fiebre, pero hay pacientes que no tienen fiebre, tos, dificultad respiratoria, malestar muscular, dolor de cabeza. Hay pacientes que se han presentado con síntomas gastrointestinales, diarrea, antes de que le dan los síntomas respiratorios. Pero el manejo principal es decir, la mayoría de los pacientes que van a sufrir COVID van a pasar la enfermedad en su casa. Entonces, al principio tuvimos un gran influjo de pacientes que estaban llegando a las emergencias de los hospitales y saturándolas y haciendo más complicado el manejo. Entonces, estos servicios de que ponemos carpas afuera del hospital para ver pacientes, para que no todo el mundo entre al hospital, a la emergencia, y no condensar también la carga viral. Vemos a estos pacientes, le damos las instrucciones, lo enviamos para su casa y le dejamos saber que la mayoría de los pacientes va a estar bien en su casa con medidas de soporte, porque no existe como tal tratamiento para el coronavirus, sino es soporte para la fiebre, tomar acetaminofén, hidratarse bien, y se le dan instrucciones específicas y tenemos ahora como hotlines y lo que llaman
que se encargan de darle llamadas y mensajes a los pacientes que se manejan en la casa, que saben que son sospechosos de coronavirus o tienen COVID-19. Le dan llamadas para ver cómo siguen, pero le instruimos a los pacientes que tienen que, si presentan dolor de pecho o dificultad para respirar, tienen que llamar a la ambulancia y venir para el hospital, porque esos son los pacientes que vamos a manejar intrahospitalariamente admitidos. La mayoría, como dije, van a estar en su casa y pasar la enfermedad en su casa. Wow. ¿Cómo es tu preparación para empezar tu turno de guardia o de trabajo, ¿no? Porque tienes que protegerte de arriba abajo, como muchos de nosotros hacemos para evitar tú contagiarte. Y tú ya te hiciste la prueba para estar seguro que no tienes. ¿Cómo te han tratado a ti? O sea, tú dijiste que todos los médicos hicieron la prueba? Comenzaron primero los que tenían síntomas. Ok. Los que han tenido contacto, que ya somos todos en el hospital, comenzaron, yo me lo hice la semana pasada y salió negativo. Hoy me dieron el resultado, tardó 7 días de tanto, porque le dan prioridad a los pacientes que se van a admitir para tener el resultado en 1 o 2 días. Claro. Pero es muy difícil saber, ahorita estamos en temporada de alergia, hay mucha gente tosiendo, yo que sufro de alergias, he tenido tos y síntomas muy específicos estos días, y puede ser que lo tenga, y como hay muchas personas que son asintomáticos o síntomas leves, están chequeando todo el personal médico en el hospital, sobre todo con la gran cantidad de personal médico que está infectado en mi hospital y en todos los hospitales aquí en Nueva York, porque todos hemos estado en puestos. La preparación hay que ser muy meticuloso para tratar, pues es muy fácil de contaminarse con este virus. En la mañana cuando salimos al hospital, yo tengo una ropa que es la que uso para irme al hospital, uso un set de monos quirúrgicos con lo que me voy al hospital, solamente para entrar al hospital, llegar al área de los lockers de quirófano donde me cambio y me coloco los monos quirúrgicos del hospital, que es lo que voy a tener durante el día. Tengo unos zapatos para caminar al hospital, otros dentro del hospital, un set de zapatos diferentes. Una vez que ya estoy en el hospital, si voy a la clínica de la emergencia, ahí sí uso todo el sistema máximo de protección, me coloco el mono quirúrgico. El mono quirúrgico tenemos batas, unas batas quirúrgicas para protegerte, máscaras N95, y como tenemos que usar, lamentablemente, como no hay suficiente PPE, está mejorando la situación, tenemos que usar lo que llaman los respiradores o máscara N95, que es la que filtra mejor el virus. Entonces, como estamos viendo pacientes, viendo pacientes que te están tosiendo enfrente, usamos esa máscara. Yo me compré un casco de soldador que tiene un chill, y eso lo limpio con cloro en lo que termino el turno, y eso me lo coloco. Por encima tengo mis anteojos y después el casco de soldador, la máscara, y sobre la máscara en Narify usamos máscaras quirúrgicas de las más sencillas para poder proteger esa máscara y poder reusarla, porque no quede el virus ahí. Entonces, la máscara de abajo la usamos 4 o 5 días, y arriba lo que cambiamos es una por el turno. ¿Y conoces gente o compañeros tuyos que a pesar de tomar todas esas medidas de precaución y ponerse todo ese aparataje, se hayan contaminado? Muchos se han infectado. Se han infectado. También depende en qué estás expuesto. En la emergencia estás muy expuesto. En los pisos, cuando hay un paro respiratorio, los residentes, todo el personal que está ahí, los anestesiólogos que están intubados. En la última actualización fue muy triste la información que era. En la última actualización que nos mandó la semana del servicio del hospital, comentaron que 80% del servicio de medicina interna se había contagiado, lo cual es un número brutal. Para darte una idea, la mitad de los neumonólogos, intensivistas médicos, se han infectado. Ahorita tenemos la mitad de ellos trabajando, pero la otra mitad están fuera recuperándose. Y hemos tenido residentes, gente joven, porque es importante que la gente sepa que no es solamente los más vulnerables son las personas mayores. Sí, ellos son los que tienen mayor tasa de fatalidad cuando se sufren mayor complicación del COVID, las personas mayores de 60, 70 años, pero en Nueva York las admisiones, la mayoría de las admisiones, más de la mitad de las admisiones son gente de 18, personas de 18 a 45 años de edad. Y de esas personas tenemos mucha gente jóvenes sin ningún problema médico, relativamente ningún problema médico, que se enferman y han fallecido. O sea, le puede pasar a cualquiera una vez que sufre la complicación del COVID y estás hospitalizado, si requieres intubación y terapia intensiva. Hemos visto gente, lo cual es una parte que afecta más cuando ves a alguien de tu misma edad que no tiene ningún problema médico y fallece. Y eso pasa diariamente, no 1, 2, 3 veces. Tú que trabajas en un hospital, la gente que ha trabajado en hospitales, es impresionante cuando estás en menos de 1 hora oyes
en 2 minutos oyes dos rapid response, cuando llaman por los parlantes del hospital, en un cuarto, después en otro cuarto, después en la terapia, en el lobby, pacientes colapsando que requieren intubación. Es una de las partes que desmoraliza bastante al staff. Y la parte de la protección, porque te estás arriesgando. Y si uno te contagia, no solamente te contagias tú, puedes contagiar a tu familia, llevar la enfermedad a tu familia. Por lo cual, en mi caso, nosotros nos preparamos aislando a nuestros padres, ellos están separados de nosotros y de nuestros niños, porque los niños pueden transmitir también la enfermedad. Y cuando salgo del hospital, me cambio la ropa, me cambio los zapatos, me ducho en otro lugar y entro con una ropa limpia para mi casa. Esos son los protocolos. A pesar de eso, como dije, si uno ve las fotos de cómo se protegen en Italia, en Europa o en Asia, comparado con la protección que tenemos aquí nosotros, creo que estamos un poquito no tenemos suficiente protección. ¿Y cómo están funcionando los quirófanos en pacientes no COVID? Un paciente que llega con apendicitis o que con una colecistitis, se están retrasando el tiempo de que entra a la emergencia hasta que se opera mientras se hacen las pruebas. ¿Y qué está pasando con esos pacientes infectados por COVID que igual necesitan una cirugía para resolver alguno de estos problemas? Bueno, básicamente nuestro hospital triplicó la cantidad de camas de terapia intensiva. La sala de cirugía ambulatoria se convirtió en una terapia intensiva. La sala de recuperación, después de donde normalmente cuando alguien salía de una cirugía se recuperaba, ahora es otra terapia intensiva. Esa es la que llamamos la terapia intensiva limpia, no coronavirus, no COVID. De resto, todas las otras son COVID. Nosotros somos un centro de trauma y tenemos que tener quirófanos disponibles porque siguen llegando, la gente se sigue cayendo a puñaladas, dando tiros. Hemos notado un incremento de la violencia doméstica, ahora con la gente en cuarentena. Han llegado muchos casos de violencia doméstica, puñaladas, de parejas, de tiros por esto de la cuarentena. Y tenemos que responder y poder hacer estos casos. El caso específico mío que yo cubro las guardias de cirugía general y de cirugía bariátrica cuando pasa una emergencia, sí hay una limitación porque la mayoría de los servicios están dedicados a tratar a los pacientes con COVID. Entonces, un caso muy puntual de un paciente, llegó un paciente con una perforación del tracto gastrointestinal que requiere, con septicemia, que requiere cirugía de emergencia, y tengo que esperar que llegue otro anestesiólogo, porque los anestesiólogos están por todo el hospital intubando a los pacientes que están colapsando desde el punto de vista respiratorio por coronavirus. Una vez que tengamos el anestesiólogo disponible, comenzamos la cirugía. Pero como ya no tenemos tantas camas de terapia, esa paciente que requiere una terapia intensiva, ahora todas las terapias están llenas por COVID, tuvimos que recuperarla por casi un día completo dentro de la sala de operación. No dejó la sala de operación casi, no 24 horas, pero casi 20 horas. Pasó en la sala de operaciones porque las máquinas de anestesia funcionan también como ventiladores. Hasta que se desocupó un espacio en la terapia limpia, poder transferirlo y donde sí tenemos ventiladores, pero no podemos enviar a ese paciente que no tiene COVID a una terapia de COVID porque si no se va a infectar. Entonces, hay un impacto indirecto que la gente no se da cuenta. No es solamente la gente que se complica con COVID y fallecen, sino las personas que sufren de cualquier otra patología, le da apendicitis o tiene dolor de pecho, tiene un derrame cerebral, un infarto, tienen que también ir al hospital. Estamos notando ahora que ya no llegan tantas emergencias porque la gente tiene miedo de ir al hospital. Y cuando están llegando en situaciones más críticas, más graves, porque han pasado mucho tiempo. Este paciente que yo estoy comentando, en situaciones normales, todos los días recibo llamadas de estos pacientes que vienen porque apenas tengan dolor, ellos prefieren ir a la emergencia para estar seguros, pero pasó 2 semanas aguantando el dolor por miedo de ir al hospital por la epidemia del coronavirus. Cuando llegó ya está perforada. Entonces, son víctimas indirectas Claro. del COVID, ¿Qué es lo de que la yo saturación del sistema de salud por COVID. Es increíble? En las últimas 3 semanas hemos atendido yo creo que un 20% del total de infartos que atendíamos normalmente. No están viniendo pacientes, no sé si es un milagro que los pacientes no están teniendo infartos o es que efectivamente se están quedando en la casa asumiendo que el dolor de pecho puede ser una indigestión o alguna otra cosa, pero definitivamente nuestro volumen de cateterismos de emergencia ha disminuido radicalmente. Creo que dentro de todo lo malo, en Nueva York han habido buenas noticias últimamente.
de que lo que se esperaba que iba a pasar, o que la curva o el gráfico de lo que se pronosticaba, no llegó a eso. Sin embargo, por supuesto, hasta hoy habían 117.565 casos, 30.900 casos hospitalizados y muertes confirmadas 7.500. Esto para compararlo con Florida. En Florida hay 22.000 casos, 3.400 hospitalizados y 668 fallecidos. O sea, Nueva York sigue siendo, como tú dices, si fuera un país, el país con más casos, pero no fue tan grave como se pensaba. Eso es lo que ustedes manejan, eso es la información que tú tienes. Bueno, se logró como aplanar la curva un poco antes de lo que se pensaba. Todavía estamos en la parte de la pico de la curva bajando. Ya tenemos más de 9 días con entre 700 y 800 muertes diarias aquí, lo cual sigue siendo bastante... afecta mucho al personal. Como dije, la gente no estamos acostumbrados a ver tanta cantidad de fatalidades por esta patología, y también siente uno un poquito de impotencia, que no hay muchas cosas que uno puede hacer, sino darle tratamiento de soporte. Pero sí, se esperaba los números que manejamos era que para el pico íbamos a estar alrededor de 1.100 muertes por día. Estamos un poco por debajo, lo cual bueno. Han bajado las admisiones al hospital en los últimos días, y también las admisiones a terapia intensiva. Como te había comentado antes, hoy que estuve en un turno normal veíamos 80, 90 pacientes en un turno de 8 horas en el fast track. Hoy fue un día muy lento, tanto en la emergencia como en el fast track, que era lo que yo estaba cubriendo, por lo mismo que la gente se está quedando en la casa. Tienen que sentirse muy, muy mal. Ya han entendido, ha hecho una campaña, tanto por radio, por televisión, cuando hay que ir para el hospital, si tienes dificultad para respirar, dolor de pecho. Por otro lado, otra cosa que hay que ver y tomar en cuenta es que hay muchas personas que lamentablemente están falleciendo en sus casas. Se calcula que muchos pueden ser problemas que le den un infarto, que sean otras patologías, por lo que está diciendo, ya no se van al hospital por miedo a contagiarse, pero muchos de esos son pacientes con COVID que se descompensan en su casa, porque es muy, muy rápido como evoluciona. Puede estar un día normal, están saturando 90, 95 y de repente pasan y se saturan y requieren intubación. Es rápido e impresionante cómo se descompensan de rápido. Bueno, ya estamos llegando a la parte final del live. Vamos a tratar de las preguntas que salieron. Voy a tratar de responderlas por otros métodos, pero quería decir que se está hablando, se sabe, hay mucha información sobre el COVID. Si lees las revistas médicas, prácticamente todo lo que se habla son de los estudios que se están haciendo. Lo único que ha demostrado que ha ayudado efectivamente es el aislamiento social, el distanciamiento, el uso de máscaras y el lavado de manos. Eso es lo único que ha demostrado poder bajar la curva y disminuir el número de casos. Con respecto a los estudios de medicinas, todavía se están haciendo. Hoy me llegaron buenas noticias del medicamento, el Remdesivir, que en Chicago se ve, los dos estudios son súper optimistas. La mayoría de los pacientes fueron dados de alta en un menor tiempo comparado con el grupo control y menos número de mortalidad. Así que yo creo que pronto vamos a tener buenas noticias sobre medicinas. Ya se están haciendo las pruebas de anticuerpos para saber no solamente quién está contaminado en este momento, que es la parte genética, sino quién estuvo contaminado, y creo que eso también va a ayudar a restablecer la economía. Así que esperemos que vengan muchas más noticias positivas en los próximos días. Javier, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado. Gracias por dar la batalla en Nueva York. Nos encanta ver que estés saludable y esperemos que las pruebas te sigan saliendo negativas y después por arte de magia tengas anticuerpos positivos y que no hayas pasado con síntomas. ¿Me oyes? Ya se cortó. Ok, ¿me oyes? Sí, ahora sí te oigo. Ok. Te está diciendo, manda saludos y suerte a todos los médicos venezolanos que están en Nueva York, que hay una gran cantidad de médicos allá. Y bueno, me está diciendo aquí el live que quedan 5 segundos. Así que gracias a todos por conectarse.